Ok, en esta ocasión vamos a determinar el dominio, la gráfica y el rango de una función por partes. En este caso mi función pues tiene tres partes. Entonces lo que vamos a hacer es primero encontrar el dominio de la función, ¿no? Eso es lo primero que vamos a hacer, encontrar el dominio de la función. Entonces para encontrar el dominio de la función lo que vamos a hacer es ubicarnos dentro de la recta numérica quien contiene el dominio más pequeño. Entonces observamos que x es mayor que 0, que x es mayor o igual que menos 1 pero menor que 0 y x es menor que menos 1. Por lo tanto el dominio más pequeño lo tiene este dominio parcial que está acá. Por lo tanto entonces como dice que x debe de ser menor que menos 1, eso significa que desde donde debe arrancar el dominio de mi función por partes debe de ser del infinito negativo, ¿sí? ¿Cómo lo sé? Porque el dominio más pequeño que tengo es abierto y dice que son valores menores que menos 1. Por lo tanto sé que mi dominio tendrá que iniciar desde el infinito negativo. Luego entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es revisar si este menos 1 se vuelve a repetir, o se repite, perdón. Entonces vemos que menos 1 se repite. Entonces cuando dos números se repiten en los dominios parciales, hay que hacernos una pregunta. La pregunta es, ¿debemos parar en menos 1 o seguir en menos 1 o seguir? Y la respuesta nos los da los signos. Si uno de los dos menos 1, que es el que se repite, tiene el signo de igualdad, entonces seguimos, ¿sí? Si ninguno de los dos signos contiene el signo de igualdad, entonces debemos parar en menos 1. Como menos 1 no tiene signo de igualdad, entonces seguimos y vamos desde menos infinito para valores menores que 0. Pero 0 también se repite, por lo tanto entonces vuelvo a hacerme la misma pregunta. ¿0 paramos en 0 o debemos de seguir? Como ninguno de los dos dominios que contienen a 0 está igualado a 0, entonces debemos de parar. Entonces significa que mi dominio va desde menos infinito hacia 0, unido desde 0, que fue donde me quedé, hacia el infinito positivo. ¿Y por qué sé que es hacia el infinito positivo? Porque como dice que el otro dominio, que es el último, son valores mayores que 0, entonces puede estar el 10, el 50, el 60.000, el 90.000 millones, ¿no? Por lo tanto voy desde 0 hacia el infinito. Y esa es la forma en que voy a encontrar el dominio de una función por partes. En este caso para esta función por partes. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar la gráfica de la función. Para ello entonces lo que voy a hacer es generar tablas de valores para cada parte. La única tabla de valores que no vamos a generar es para la parte 1. ¿Por qué? Porque la parte 1, como corresponde a una función constante, entonces una función constante es una recta horizontal, ¿verdad? Horizontal, es una recta horizontal en y igual a menos 2, que va a ir para valores menores que menos 1. Para la parte 2, entonces ahí sí es necesario generar una tabla de valores para la parte 2, pero como es una función de tipo lineal, me basta con tener dos valores de entrada para tener obviamente dos valores de salida, y nosotros sabemos que con una función lineal con dos valores que tenga pues suficiente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando hay una lineal que está determinada por un dominio parcial de forma cerrada, entonces automáticamente vamos a tomar el menos 1 y el 0, es decir, vamos a tomar los topes que me sugiere el dominio cerrado. Entonces en este caso voy a tener valor para menos 1 de entrada, y si menos 1 entra, menos 1 más 1 es 0, y ese valor está definido, ¿sí? Pero el otro valor que debo de tomar en cuenta es cuando x vale 0.
Aunque yo sé que x no está definido para 0, yo sí quisiera saber si estuviera definido cuál sería su altura. 0 más 1, entonces significa que si x vale 0, y vale 1, o la altura vale 1. Pero ojo, como este punto no está definido, le hago una marca para recordarme que cuando lo dibuje en el plano cartesiano lo voy a dibujar con un círculo abierto, ¿sí? De ahí entonces voy a la parte 3, ¿verdad? Entonces voy hacia la parte 3. La parte 3, como es una función cuadrática, pues igual voy a tener valores de entrada para tener valores de salida, ¿verdad? Pero a diferencia del anterior, voy a necesitar más valores de entrada. Como es una función cuadrática y su dominio es abierto, entonces voy a empezar desde el valor más pequeño, que en este caso es x igual a 0. Aunque yo sé que 0 no está definida para esta función, a mí sí me gustaría saber si 0 estuviera definido, cuál sería la altura. Entonces, en este caso 0 al cuadrado 0 más 1, 1. Por lo tanto la altura es 0,1. Pero sabemos que esta altura no está definida, por lo tanto cuando lo dibuje lo voy a dibujar con un círculo abierto, ¿no? Porque 0 no está definido para esta función. Y como dice que para esta función son valores mayores que 0, entonces voy a probar con el 1, ¿verdad? Y digo que 1 al cuadrado es 1 más 1 es 2. Y con 1 más, cuando x toma el valor de 2, por ejemplo. Y entonces 2 al cuadrado 4 más 1 es 5. Suficiente para graficar una función cuadrática que está metida dentro de una función por partes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es plasmar todos esos puntos dentro del plano cartesiano. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como el primero es una recta horizontal que está en y igual a menos 2 para valores menores que menos 1, entonces yo digo menos 2 está acá y menos 1 está acá. Entonces voy a arrancar ahí con un punto indefinido porque no está definido para menos 1. Y de aquí en adelante pues trazo una recta completamente horizontal, indicando entonces que esto se va hacia el infinito negativo. Luego lo que voy a hacer es para la parte 2. Voy a poner el menos 1,0. El menos 1,0 es un punto que sí está definido, entonces lo dibujo definido como tal. Y 0,1. Y 0,1 no está definido, entonces lo dibujo indefinido. Entonces entre ellos formo una recta, ¿verdad? Y lo dibujo. Ahora, regresando a la parte 1. ¿Por qué la terminal del lado izquierdo lo dejé con una flecha? Porque como su intervalo es no acotado y dice valores menores que menos 1, entonces eso significa que puedo ingresar o seguir ingresando valores para x en el infinito negativo. Por eso entonces yo le dejé aquí una flecha en su terminal y no un punto, a diferencia de su terminal del lado derecho, porque como dice son valores menos 1, entonces vendrá del menos infinito hacia menos 1, ¿sí? Igual acá, para la parte 2, las terminales ambas se deben de quedar con los puntos que tienen. ¿Por qué? Porque como el intervalo está definido para un intervalo cerrado, entonces no se prolonga, es decir, dejamos los puntos y no flechas. Y luego la última parte, para la última parte pues vamos a dibujar el 0,1. El 0,1 ya está acá. Y como ambos son abiertos, entonces se quedan abiertos. Si este 0,1 hubiese sido cerrado y cae encima de un abierto, gana el cerrado. Entonces lo dejamos cerrado. Pero en este caso, como ambos son abiertos, pues no hay ningún problema. Se queda abierto. De ahí el otro punto es el 1,2. El 1,2 entonces lo dibujo acá. El 1,2, este sí ya está definido, entonces lo dibujo cerrado. Y luego el punto 2,5, ¿no? Y entonces el 2,5 está más o menos como por acá. Y entonces ahí tengo. Y entonces ahora con una curva suave, porque como es una cuadrática, con una curva suave, entonces uno estos puntos y la terminal de acá debe ser una flecha, ¿sí?
¿Por qué sé que debe de ser una flecha? Porque como el intervalo donde está el dominio es un intervalo no acotado, significa que acepta valores mayores que cero, es decir, que puede seguir aceptando valores, lo que significa que entre más valores acepte, esto se va a ir hacia el infinito positivo en y, ¿verdad? Y esta sería la gráfica de la función, una recta completamente horizontal desde el menos infinito hasta llegar a menos 1 sin incluirlo, de menos 1 hacia 0 una recta, ¿verdad?, inclinada hacia la derecha, y de 0 hacia el infinito una cuadrática, ¿no? ¿Estamos? Y ahora entonces pues vamos a calcular el rango a esta función. Les vamos a colocar aquí el rango de la función. Rango de la función. Entonces para el rango pues vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a hacer la prueba de las rectas horizontales. Entonces, por ejemplo, si yo trazo una recta completamente horizontal, por ejemplo, en el infinito negativo, hagamos de cuenta que este es el infinito negativo de y. Ahí se recuerdan que y lo vemos de abajo hacia arriba, el rango siempre es de abajo hacia arriba. Entonces, si yo trazo la recta completamente horizontal en el y infinito, no se va a interceptar con la figura que acabo de dibujar. ¿Dónde empieza a interceptarse? Pues definitivamente cuando yo hago una recta completamente horizontal en y igual a menos 2, pues se empieza a interceptarse. Pero si nos damos cuenta, solo en y igual a menos 2 se intercepta. Por lo tanto, entonces, el rango, cuando no es un conjunto de valores, sino que solo es un valor, lo vamos a denotar en una llave y vamos a decir que en menos 2 es el rango, ¿no? Pero si nos damos cuenta y pasamos rectas completamente horizontales entre menos 2 y el 0, no pasa nada. Cuando trazo la recta completamente horizontal en y igual a 0, entonces ahí sí se empieza a interceptar con la figura que tengo. Entonces tengo un nuevo rango, ¿no? Es decir que ahora también voy a unirlo, porque el rango entonces irá desde 0, incluyéndolo, hacia, vamos a ver con mis rectas horizontales hacia dónde me lleva. Entre 0 y 1 no hay problema si trazo completamente horizontales, pero cuando llego a y exactamente igual a 1 tengo un problema, que ahí sí no hay altura. Entonces mi rango se parte de nuevo, y entonces va desde 0 hacia 1 sin incluir, porque en 1 no hay rango. Por lo tanto todavía hay otra unión de rangos, ¿no? ¿Y dónde empieza a haber rango? Un rango entonces empieza a partir de, si trazo rectas completamente horizontales después de y igual a 1, pues entonces ahí sí se empieza a interceptar con mi función. Y si yo trazo una recta completamente horizontal en el infinito de las y positivas, como esta función tiene una proyección de irse hacia el infinito, entonces definitivamente se va a topar con la figura. Entonces lo que significa que mi rango va desde 1 sin incluir hacia el infinito positivo. Entonces este sería el rango de mi función. Menos 2, ¿verdad? Ahí figura en y igual a menos 2. Y luego vuelve a haber figura de 0 hacia 1 en y. De 0 hacia 1 en y. En 1 no hay figura. Por lo tanto entonces no se incluye. Y luego se une desde 1 sin incluir hacia el infinito. Y ese sería el rango de mi función. Y con eso hemos terminado el dominio, la gráfica y el rango de una función por partes con 3 niveles. Si el video te gustó, pulgar arriba y suscríbete para más videos.